básicamente es que queremos encontrar algo que sea un equilibrio de Nash en todos los subjuegos. Y acá los subjuegos, o más bien, digamos, los subjuegos hay muchos, ¿no? Y entre más periodos hay más subjuegos. Entonces, una manera de pensar en esto es, bueno, que sea un equilibrio de Nash en todos los periodos del juego, sin importar lo que esté pasando. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos para asegurar que algo sea un equilibrio perfecto de subjuegos, es que es un equilibrio de Nash en todos los subjuegos o, digamos, para pensarlo más intuitivamente, en todos los periodos. Ahora, algo importante, y esto es algo que vamos a utilizar bastante, es que si ustedes piensan en una estrategia que, digamos, en una estrategia en un juego infinito, o sea, un juego que se repite infinitas veces, desviarme de esa estrategia puede incluir muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a jugar casi que la misma estrategia, pero en el periodo 10 me desvío y en el 11 me desvío, o algo por el estilo. O uno puede decir, ok, puedo jugar algo diferente en el periodo 15 y en el periodo 18, o en el periodo 15 al 200 y del 200 al 500 regreso a la estrategia. O sea, como que hay muchas maneras de desviarse de esta estrategia. Pero gracias a, digamos, para nuestro beneficio, algún teorista de juegos, algún, ni siquiera sé quién es la verdad, demostró hace mucho tiempo que básicamente uno solamente tiene que demostrar que la gente no tiene que tener incentivos a desviarse una vez. Eso es lo que se conoce como el One Stage Deviation Principle. Entonces básicamente dice, algo es un equilibrio perfecto de sus juegos, sí, solo sí, en todos los periodos y en todas las historias del juego, o sea, en todos los subjuegos, básicamente, los jugadores no tienen incentivos, o sea, no pueden ganar, no pueden tener ganancias, de desviarse en un periodo y después volviendo a la estrategia que tenían antes. Entonces, básicamente, digamos, si esta es la estrategia S, digamos, pensémoslo como una línea de tiempo, entonces uno podría decir, bueno, yo me podría desviar así, por ejemplo, o yo me podría desviar acá unos periodos y volver a la línea base, o algo por el estilo. Lo que dice esto es que para demostrar que la gente no tiene incentivos a desviarse, yo solo tengo que comprobar las desviaciones de un solo periodo, o sea, las que hacen como así y vuelven. O sea, como que se desvía en un periodo y vuelve. Otra sería una desviación que hace esto, se desvía para abajo un periodo y vuelve, o algo por el estilo. Entonces, esto es una manera que nos va a simplificar mucho la vida porque lo que dice es, no toca comprobar todas las desviaciones posibles que tienen los jugadores, sino solamente las desviaciones un periodo, o sea, me salgo un periodo y vuelvo. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí tiene. Pues vamos a mi gato que está acá comiéndose mi comida. Hola gato, saluda. Ay, qué bonito está. ¿Cómo se llama, profe? Este se llama Emiliano Zapato y tengo otro que se llama Pancha Villa. Porque soy muy cliché. A los números. Bueno, entonces, listo. Entonces, como les decía, esto básicamente es muy útil porque nos dice, no tiene que comprobar uno para que algo sea un equilibrio respecto a sus juegos, que hay otra estrategia cualquiera muy complicada que la domine, o sea, que digamos el jugador tenga incentivos a desviarse, sino que solo tengo que comprobar que en ningún periodo se quiera desviar una vez. Y eso pues nos va a ayudar mucho a encontrar cuáles son los equilibrios perfectos de sus juegos en estos juegos. Entonces, lo más fácil de esto es hacerlo con un ejemplo, porque la verdad, si no la teoría no se entiende. Entonces, básicamente vamos a ir al periodo, al dilema de los prisioneros repetido infinitas veces. Entonces, va a ser como el que ya hemos visto. Y vamos a tratar de buscar un ejemplo de un equilibrio perfecto de sus juegos. Y esto siempre va a ser el caso en juegos que se repiten infinitas veces. No vamos a encontrar todos los equilibrios perfectos de sus juegos, sino que vamos a tratar de encontrar un ejemplo de un equilibrio perfecto de sus juegos. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente queremos ir al ejemplo que teníamos antes. Entonces, vamos a volver al ejemplo que teníamos antes. Digamos que hemos dicho que la gente podía jugar COD, si ustedes se acuerdan. Si jugaban C, ya no me acuerdo cómo eran los pagos, la verdad. A ver, lo copio de la clase pasada. El juego de la clase pasada. Para que el ejemplo sea exactamente el mismo.
Era la clase antepasada, lo siento. Acá está. Era este. Entonces digamos que es 1, 1, 0, 1, 1. Ok, listo. O sea que lo tengo acá escrito adelante. Ah, acá está. Listo. Entonces acá lo tengo. Es básicamente este juego de acá. Es el dilema de los prisioneros. Y nosotros ya sabemos que acá hay, pues digamos, si uno ve cuál es el equilibrio de Nash, ahí ya sabíamos que era D1, D2. Entonces, casi igual que cuando repetimos el juego infinitas veces, hay un equilibrio perfecto de sus juegos, que es jugar el equilibrio de Nash en todos los periodos. ¿Listo? O sea, básicamente, es decir, la gente va a jugar de 1 de 2 todos los periodos. Y ese vamos a poder demostrar que es un equilibrio perfecto de sus juegos, de nuevo usando el principio de una desviación. O sea, tratando de demostrar que no tiene incentivo a los jugadores a desviarse de este equilibrio perfecto de sus juegos en ningún periodo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver si están ustedes de acuerdo conmigo. Si yo fuera a jugar este equilibrio de Nash, ¿listo? O sea, fuera a jugar este equilibrio de Nash en todos los periodos, mi utilidad la voy a llamar, digamos, de seguir la estrategia T, o sea, la estrategia que estamos diciendo, básicamente consiste en ganarme 0-0 todos los periodos, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Entonces, básicamente es la sumatoria, traigo valor presente, 0. Desde t igual a 0 hasta infinito. Y eso, pues, obviamente es igual a 0. ¿Listo? Y si yo me desvío, entonces lo que estamos diciendo es que me va a desviar un periodo. Entonces, digamos, en el periodo en el que yo estoy, si la otra persona está jugando D, o sea, si el jugador, si el jugador 2 está jugando D, o sea, está parado acá, y yo, el jugador 1, me desvío, es que me desvío a jugar C o no. Entonces me gano -1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Sí, sí les parece o no? Sí. Sí. Entonces me desvío hoy y lo que hemos dicho es que no te me voy a desviar un periodo. Entonces el siguiente periodo vuelvo a jugar D y cuando yo juego D y la otra persona juega D, entonces yo gano 0, pero ahora no desde el periodo 1, sino de los periodos siguientes. Así. Entonces por eso acá la clave es que es ya desde la suma de T igual a 1 hasta infinito. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Y entonces esto pues claramente suma -1. Entonces, esta por ejemplo es la comparación de desviarme en t igual a 0, o sea, en el primer periodo, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Sí. Listo. Ahora, lo que yo necesito comprobar es que él no tiene incentivos a desviarse en ningún periodo. Entonces, si voy a un periodo más general, entonces voy al periodo t, t mayúscula, ¿listo? Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Hasta ese periodo, digamos, la utilidad de no desviarme, yo la puedo escribir como 3 componentes. Lo que pasó en el pasado, voy a llamar ht, lo que pasa en este periodo y lo que pasa, o sea, más bien lo voy a poner así, en el pasado, lo que pasa en este periodo y lo que pasa en el futuro. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Y si yo me desvío en el periodo t, yo lo puedo escribir igual. Es lo que pasó en el pasado, más lo que pasa en este periodo, más lo que pasa en el futuro. Y lo que va a cambiar es cómo son de diferentes estas tres, digamos, utilidades.
Entonces, si yo no me estoy en el periodo T, lo que pasó en el pasado es igual en ambos casos, ¿o no? ¿Están Sí, de acuerdo o no? sí, o sea, donde cambias ahí en ese periodo T, ¿no? Exacto, entonces como yo estoy viendo es cuál es la utilidad de desviarme en el periodo T, todo lo que pasó antes, pues digamos es igual en ambas historias. Entonces, la utilidad de no desviarme del pasado es igual a la utilidad de desviarme de lo que pasó antes. Eso casi que por definición, porque estoy diciendo que me desvío en el periodo T. Listo. Ahora, como estamos hablando de, ahora, pues eso es simplemente la utilidad del pasado, entonces, pues bueno, la voy a poner acá, pasado. Ahora, si yo no me desvío en el periodo T, entonces eso quiere decir que en el periodo T vamos a jugar de 1 de 2, o sea, yo gano 0, o sea, acá le sumo 0. Y en el futuro, como vamos a seguir jugando 0-0, eso quiere decir que yo voy a ganar la suma de los delta T's por 0. Entonces, esto básicamente es igual a B del pasado. ¿Están de acuerdo o no? ¿Los De convence? acuerdo. Listo. Y ahora, si yo miro la utilidad de desviarme en el periodo T, pues entonces esto va a ser la utilidad del pasado. En el periodo T, si yo me desvío, entonces la otra persona juega D, yo juego C, me gano -1. Entonces, más -1. Y en el futuro, como solamente me desvío un periodo, vamos a seguir jugando TT, entonces yo me gano 0. O sea, acá básicamente tengo la utilidad del pasado, -1. Y entonces obviamente me conviene más no desviarme o no. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, Listo. Y se dan cuenta, eso es básicamente lo mismo que la comparación en el periodo t igual a 0, pero como que sumé este b en el pasado antes. Y eso es verdad, porque básicamente da lo mismo decir que estoy mirando el periodo 0 o el periodo t, lo único es que le estoy sumando una constante, pero esa constante no va a cambiar las conclusiones. ¿Están de acuerdo o no? sí, Entonces, cuando yo empiezo a hablar de ahora en adelante de la desviación en el periodo t, me voy a olvidar, digamos, de esta utilidad del pasado. Voy a decir, bueno, eso ya es algo que es una constante que voy sumando y voy a ver cómo si les suena razonable eso. ¿puedes repetir lo último, profe? Se me trabó justo al final. Sí, a mí también. No, lo que está diciendo es que entonces, ahora cuando voy a empezar a hablar de comparar la utilidad de desviarme en el periodo T, digamos, para no estar escribiendo esta utilidad del pasado, en los siguientes ejemplos que vamos a hacer, entonces ya no voy a explícitamente escribir, ok, voy a sumar la utilidad del pasado, más la de hoy, más la del futuro, sino que voy, como esos, digamos, hasta el periodo T tenemos una historia compartida, voy a hablar de la utilidad de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, como que ya no va a sumar esa utilidad del pasado, porque ya sé que son iguales para desviarme y para no desviar. ¿Sí se entiende? Sí, Listo, entonces, muy bien, básicamente, ya sabemos que hay un equilibrio perfecto de sus juegos que consiste en jugar el equilibrio de Nash en todos los periodos. Perfecto. Para cualquier delta. Eso, aquí no importaba cuánto valiera delta, ¿no? Obviamente la pregunta es si hay más equilibrios perfectos de sus juegos y obviamente, como siempre, o pues digamos como siempre, pero lo que nosotros quisiéramos un poco es que la gente jugara el óptimo de Pareto. Entonces, acuérdense que cuando este juego del equilibrio de Nash, del dilema de los prisioneros, era de periodos finitos, había un único equilibrio perfecto de sus juegos, ¿o no? Que era jugar el equilibrio de Nash todos los periodos. ¿Están de acuerdo? Cuando T era finito. ¿Sí están de acuerdo o no? sí, Sí, profe. Listo. Ahora, esto ya no va a ser verdad cuando t es infinito. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver el infinito. Y entonces, aquí de nuevo,
lo que yo les digo, no vamos a buscar todos los equilibrios perfectos de su juego, sino que yo voy a tratar de buscar algunos ejemplos. Y en general en esta clase, los ejemplos siempre van a estar basados en estrategias de gatillo, que son las más sencillas. De nuevo, hay más estrategias como la de ojo por ojo o cosas más complicadas, pero me voy a enfocar en esta que es la más sencilla. Entonces, la estrategia de gatillo, recuerden que lo que dice es, arranque jugando cooperar, o sea, C en este caso, y si en todo periodo pasado han jugado cooperar, entonces coopere. Y si en todo periodo pasado, o sea, si la historia es diferente de cooperar, 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 entonces desvíese a no cooperar de ahí para siempre. ¿Están de acuerdo? Y lo que voy a tratar de demostrar es que esto de acá es un equilibrio perfecto de sus juegos, cuando el juego se repita al infinito. ¿Está claro el objetivo? Sí. Sí. Listo. Ok, entonces, para comprobar que esto es un equilibrio perfecto de sus juegos, yo básicamente, de nuevo, lo que tengo que comprobar es que no hay incentivos a desviarse. Entonces, básicamente, objetivo es mostrar que no hay incentivos a desviarse. Entonces, para demostrar que no hay incentivos a desviarse, si vamos y miramos esta estrategia, esa estrategia básicamente contiene como dos tipos de momentos del juego, o como dos posibles historias del juego. Están las historias del juego donde ya me desvié, o sea, donde ya en algún momento alguien se desvió en el pasado, o historias del juego donde nadie se ha desviado. ¿Tiene sentido eso? O sea, hay muchos periodos, hay infinitos, pero digamos, si yo estuviera haciendo el árbol del juego, hay como dos tipos de momentos del juego muy diferentes. Unos es cuando ya me desvié y entonces yo estoy jugando D, y otros cuando no me he desviado y entonces estoy jugando C. Y cierta medida tengo que comprobar que sin importar en qué historia del juego estamos, a mí no me conviene desviarme de lo que dice la estrategia. ¿Tiene sentido eso? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, básicamente, primero miremos las estrategias donde la historia es diferente de cooperar, cooperar en todo el pasado. Entonces, este es el caso 1. Entonces, básicamente, estos son casos donde ya en el pasado, en algún momento no jugamos C. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a comparar la utilidad de desviarme con la utilidad de no desviarme. ¿Listo? Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Voy a empezar con la de no desviarme, que es más sencillo. O sea, esto es no desviarme de lo que me dice la estrategia que yo haga. Entonces, como la historia es diferente de CCC, la estrategia lo que me dice que yo debería hacer es jugar D. Entonces, si yo juego D, básicamente lo que tengo que hacer es sumar la utilidad de hoy hasta el infinito de jugar para el jugador I D, dado que la otra persona también está jugando D. ¿Están de acuerdo o no? O sea, Sí. estoy en un periodo T cualquiera. El pasado es pasado, entonces no va a sumar esa utilidad del pasado, voy a mirar cuánto es la utilidad aquí al futuro. Entonces, en el periodo T, yo tengo dos opciones. No me desvío. ¿Qué quiere decir no desviarme? Que voy a jugar D, porque eso es lo que me dice la estrategia que juegue. Entonces, si yo no me desvío, juego D, la otra persona también está jugando D, porque pues ella está jugando la estrategia. Y pues no me desvío este periodo, entonces juego D y todos los periodos jugamos D. Ahora, si yo me desvío, eso lo que quiere decir es que hoy, bueno, esto por detrás la tengo. Quiere decir que hoy yo juego C y en el futuro, como me desvío un solo periodo, entonces sigo jugando D. ¿Están de acuerdo con esto o no? El álgebra, o sea, el planteamiento de la suma.
Sí. Sí. Listo. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Esto básicamente sería la utilidad de que yo juegue D y la otra persona juegue D, o la sumatoria de t igual 0 hasta infinito de delta a la t. Y esta sumatoria ustedes ya saben cuánto es, ¿o no? La discutimos. ¿Sí recuerdan cuánto es o no? Sí, 1 entre 1 menos delta. Listo. Y por este lado, si yo juego C y la otra persona juega D, si quieren podemos ir a mirar acá el juego, pero el pago de eso es -1. Si la otra persona juega D y yo juego C, me gano -1. Entonces, me gano -1 hoy y desde t igual a 1, o sea, y sumo la utilidad de I de menos I, la sumatoria de t igual a 1 hasta infinito de delta t. Y entonces esto básicamente es -1 más la utilidad de t I de menos I, y esta sumatoria que es igual. Es la sumatoria desde t igual a 0, ¿no? No es de t igual a 1, no es de t igual a 0. ¿No sería delta entre 1 menos delta? Exacto. Listo. Y entonces, para que yo no tenga incentivos a desviarme acá, básicamente lo que tengo que demostrar es que lo de abajo es mayor que lo de arriba. Pero aparte sabemos cuánto es la utilidad de I de menos I. Eso era 0, solamente que la quería como hacer general para que no fuera como que el 0 desapareciera todos nuestra matemática. Entonces esto sería -1 más 0 por delta 1 menos delta, que es -1. Y por este lado sería 0 por 1 sobre 1 menos delta, que es 0. Entonces si yo comparo estas dos cosas, sin importar el valor de delta, prefiero no desviarme, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, veamos la otra historia, que es que siempre hemos jugado C en todos los periodos. Este, si quieren, es el caso 2. Entonces, como la segunda posible como momento del juego donde yo puedo estar. O sea, yo puedo estar o en desviaciones antes o en no desviaciones antes. Entonces, de nuevo, lo que quiero comprobar es qué utilidad es mayor, si la de desviarme o la de no desviarme. Siempre me fácil arrancar con la de no desviarse. Entonces, a ver, si yo no me desvío, como en todo periodo pasado hemos jugado C, lo que me dice la estrategia es que yo debería jugar C. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Entonces, básicamente, y como jugué C, digamos, en el siguiente periodo, entonces un periodo adelante juego C otra vez y así todos los periodos al infinito. Entonces, básicamente, esto sería la sumatoria desde t igual 0 al infinito de UI, CI, C menos I. ¿Están de acuerdo? Porque si los dos jugamos C, mañana volvemos a jugar C, y pasado mañana volvemos a jugar C, y así hasta el infinito. Y esto pues por delta a la t. Esto sería la utilidad de CI, C menos I, la sumatoria de t igual 0 al infinito de delta a la t, que sería C menos I por 1 sobre 1 menos delta. Y este número de acá, cuando los dos comparábamos, ¿cuánto era? 0, ¿no? No. 0 era cuando los dos no cooperábamos, cuando jugábamos D. ¿Es 2? Si los dos jugamos C, es 1. Ah, sí, es cierto. Listo. Entonces, a ver. Entonces, eso sería básicamente 1 sobre 1 menos delta. Listo. Ahora, voy a poner acá abajo la de desviarme. Entonces, ahora, si yo me desvío, lo que quiere decir eso es, hoy yo juego D y la otra persona juega C. ¿Estamos de acuerdo? Eso es desviarme yo hoy de la estrategia, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Y entonces, como ya me desvié que en este periodo, ¿qué me dice la estrategia que yo debería hacer en el siguiente periodo? Regresar a la estrategia, ¿no? Sí, regresamos a C, ¿no? No, porque entonces, ojo, en este momento yo jugué D. Y entonces, cuando estemos
el siguiente periodo, esta no va a ser la historia del juego, ¿o no? La historia del juego va a ser esta, ¿o no? O sea, ya no es verdad que en todo periodo pasado hemos colaborado, ¿no? Sí, ahí la estrategia óptima es la de abajo, la de ND. O sea, no Porque es tanto vimos que es que la óptima, sino que es lo que me dice la estrategia que yo debería hacer. Estamos viendo si esa estrategia, que vamos a ver si conviene seguir o no, me está diciendo si la historia es diferente de que hayamos cooperado en todos los periodos, entonces juega D. Y entonces, en este momento que yo jugué esto, esto hace que en T+1, digamos, en el siguiente periodo, la historia sea diferente de cooperar para todo el mundo. Entonces, ¿qué debería yo jugar si sigo la estrategia? Porque recuerden que me voy a desviar un solo periodo. Entonces, me desvío hoy y después le sigo haciendo caso a la estrategia. Entonces, me desvío hoy a jugar D. ¿Qué me dice la estrategia que quería jugar en T+1? decía que tienes que jugar D. O sea, si la historia es distinto de CCC, tienes que Exacto. jugar D. Y lo mismo para el contrincante, ¿o no? Porque el contrincante ve que en el pasado no hemos cooperado en todos los periodos, entonces también juega D, ¿o no? Sí, entonces nada más va a ser la suma de Ds hasta el infinito y eso era 0, ¿no? Creo. Sí. Entonces, a ver si están de acuerdo. En todo periodo, desde mañana, o sea, desde t igual a 1, o sea, sumo un periodo, voy a jugar D y la otra persona también va a jugar D y esto lo traigo a valor presente. ¿Están de acuerdo con que esta sería la utilidad de desviarse o no? Sí, de acuerdo. Ok, entonces ahora simplemente llenemos estos números. Entonces, cuando yo me desvío y la otra persona juega C, a ver, si la otra persona, básicamente estamos mirando esta fila, juega C y yo juego D, yo me gano 2. ¿Listo? Entonces acaba 2. Entonces sería 2 más, voy a sacar esto como factor común, de la sumatoria de t igual 1 hasta el infinito de delta t, que básicamente sería 2 más i de i de menos i por delta sobre 1 menos delta. Y este número, antes que lo quería dejar así general, este es 0, ¿no? Entonces esto da 2. Pero una pregunta, ¿la sumatoria no empieza en 2? No, porque, o sea, hoy es t igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, sí. Sí, como acá, que empezamos en t igual a 0, porque estamos sumando todos los periodos. Sí. Mañana es t igual a 1. Listo, sí. Entonces esto daría básicamente 2. Entonces, para que yo no me quiera desviar, o sea, para que la utilidad de no desviarme sea mayor o igual que la utilidad de desviarme, lo que tiene que pasar es que 1 sobre 1 menos delta tiene que ser mayor o igual que 2, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. O sea que esto básicamente es 1 es mayor o igual que 2 menos 2 delta, o sea que 2 delta es mayor o igual que 1, o sea que delta tiene que ser mayor que 1. Entonces, para que esta estrategia que yo propuse, que es la estrategia de gatillo, sea un equilibrio perfecto de subjuegos, necesitamos que delta sea mayor o igual que 1 medio. Y si eso se cumple, entonces, o sea, esta estrategia que dice colabora en el primer periodo y colabora si han colaborado antes, siempre es un equilibrio perfecto de subjuegos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, esta parte es clave. ¿Cuál es el resultado asociado con esta estrategia? O sea, si la gente juega esta estrategia, ¿qué es lo que pasa en la vida real?
Entonces, pues, a ver si están de acuerdo. En t igual a 0, arrancan colaborando, ¿sí o no? Sí, En t igual a 1, como colaboraron antes, ambos colaboran. En t igual a 2, como han colaborado antes, colaboran. En t igual a 3, como han colaborado antes, colaboran. Y así todos los periodos. Entonces, ¿qué termina pasando en el juego en todos los periodos? Que es la utilidad de que todos colaboran. Exacto. Entonces, básicamente, en el camino del equilibrio, o sea, lo que termina pasando en el juego, de este equilibrio de los juegos, todos los jugadores juegan C en todos los periodos. O sea, básicamente obtenemos la utilidad del óptimo de Pareto en todos los periodos. Siempre y cuando delta sea mayor que un medio, ¿no? Entonces, logramos sostener el óptimo de Pareto como un equilibrio de este juego cuando se repite al infinito. ¿Tiene sentido eso o no? sí, profe. Pero entonces, o sea, este equilibrio para todos los periodos va a ser óptimo en Pareto y a la vez va a ser equilibrio de Nash. Equilibrio perfecto de su juego, sí. Ajá. Ok. Ahora, recuerden que también encontramos que no colaboró, o sea, jugar el equilibrio de Nash en todos los periodos también era equilibrio perfecto de los juegos. O sea, que hay dos equilibrios, o sea, al menos hay dos. Hay uno que es este, que es jugando la estrategia de gatillo, que el resultado, digamos, asociado, es jugar el equilibrio, jugar el óptimo de Pareto en todos los periodos, y encontramos otro que es jugar el equilibrio de Nash en todos los periodos. Y hay más, pero al menos están esos dos. Ahora, a ver si esto les parece que va como con la realidad. Si ustedes piensan un poco en algunas relaciones que ustedes han tenido en el pasado, entonces piénsenlo como un dilema de los prisioneros. No sé, como por ejemplo si uno tiene un compañero de clase con el que hace un taller, pero es una persona con la que se encuentra muchas veces, o tiene un amigo con el que interactúa mucho, o lo que sea. Cuando uno cree que la probabilidad de que mañana, piensen en delta como eso, nos volvamos a ver, nos encontramos, sigamos interactuando es alta, entonces cae siempre que uno colabora. Pero si uno está llegando al final de una relación, por ejemplo, ya sabe que, no sé, el día de mañana alguien se va a ir a otro país o el compañero del trabajo de uno ya se va, no le importa, va a perder la clase igual, no sé, algo por el estilo. Uno podría pensar que es como si este delta se volviera muy pequeño. Y entonces ya no es posible sostener el equilibrio de Nash o el equilibrio de sus juegos donde se colaboran todos los periodos. ¿A ustedes nunca les ha pasado cuando tienen una relación con alguien y ya cuando la relación saben que se va a acabar, como que se deteriora muy rápidamente? A mí me ha pasado. ¿No? Pero lo puedes volver a repetir, es que medio me perdiste. O sea, a ver, si estamos de acuerdo. Nosotros lo que estamos diciendo es, con la estrategia gatillo, logramos sostener un equilibrio perfecto de sus juegos donde la gente colabora en todos los periodos en este equilibrio de Nash. Si delta es grande. Y de nuevo, ustedes pueden pensar en delta como la probabilidad de que mañana volvamos a enfrentarnos, o sea, volvamos a encontrarnos en el juego. O sea, como que nos toque volver a repetir este proceso de colaborar y no colaborar. Entonces, no sé, ¿a ustedes alguna vez les ha pasado que tienen una relación y ya saben que la relación se va a acabar? O sea, no tiene que ser una relación amorosa. Tienen una relación social con alguien, puede ser profesional o de amigos o lo que sea, y por alguna razón saben que la relación ya se va a acabar. Alguien se va a ir a otro país o se va a cambiar de universidad o yo no sé, lo que sea. ¿No les pasa que cuando ya saben que la relación se va a acabar, la relación se deteriora mucho? O sea, como que empeora mucho, como que la gente ya no empieza a hacerte favores, no sé, como que ya se la llevan mal. Pues sí, o sea, de que a mí me pasó que, por ejemplo, cuando yo iba a acabar la secundaria, o sea, como que ya todos se odiaban porque ya sabían que se iban a cambiar de universidad. O sea, no, tal vez no por Sí, sí, esa sí, razón, o sea, pero porque no está, la bueno, no, pensaban, pero pero es tal cual eso. O sea, un poco lo que está pasando es, entonces básicamente esta probabilidad de que mañana nos toque encontrarnos y volver a ser cordiales los unos con los otros, porque digamos, si yo soy cordial contigo hoy, eso trae unos beneficios para mí mañana, probablemente tú eres cordial conmigo, ya se va a acabar.
todo el mundo se va a graduar de la prepa y todo el mundo se va a ir a vivir a sitios diferentes. Entonces, como que esa probabilidad de delta se vuelve muy pequeña y eso hace que, digamos, el único equilibrio de Nash sostenible, o el único equilibrio perfecto de su juego sostenible, sea de D. O sea, como que nos lleve a lo que no es el óptimo de Pareto. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe, eso tiene sentido. Pero luego también pasa el de como que ya se va a acabar y pues quieres disfrutar así ya hasta el último momento, ¿no? Pero es que hay como diferentes tipos de se va a acabar, o sea, no sé, yo por ejemplo cuando me vine a vivir acá, como que se va a acabar mi relación con mis amigos de Colombia, no, no se va a acabar, son mis mejores amigos de toda la vida, los voy a seguir viendo, no tan a menudo como antes, pero hay como relaciones que es como, ya no te voy a volver a ver nunca, o sea, ya no me toca aguantarte más o menos como hay gente que yo no he vuelto a ver desde que me gradué de la prepa, y ya cuando al final que me iba a graduar, ya era como, ya, adiós, dejemos de pretender que somos amigos, ¿no? No sé. Ok, ok, sí, ya. Tiene sentido. Bueno, listo. Entonces, ahora, esto acá tiene, entonces bueno, esto básicamente, aquí tengo la matemática otra vez hecha en las slides y después la quieren revisar, o pues ver sin escritura, sino con, yo la typeé ahí. Pero básicamente hay un teorema que nos permite saber cuándo es posible sostener ciertas cosas como equilibrio de Nash y cuándo no. Y ese teorema se conoce como teorema popular, en inglés se llaman Folk Theorems, y es porque se conocen así porque no se sabe quién los probó. Entonces, básicamente es como un teorema que todo el mundo conocía. Todo el mundo, ¿no? O sea, teoría de juegos, ¿no? No la vida, no la gente normal. Entonces, básicamente lo que dice esto es, si nosotros tenemos que algo es un equilibrio de Nash del juego base, o sea, que se repite, y tenemos unas acciones a gorrito que pagan más para todos los jugadores que el equilibrio de Nash, entonces existe algún pago delta tal que siempre y cuando delta sea, o sea, alguna probabilidad delta o algún factor de descuento delta, tal que cuando el factor de descuento es mayor que ese número, entonces existe un equilibrio perfecto de sus juegos en el cual en el camino del equilibrio se juega a gorrito en todos los periodos. O sea, básicamente es como quien dice, si tenemos algo que paga más que el equilibrio de Nash para todos los jugadores, para un factor de descuento lo suficientemente grande, podemos sostener esas acciones que pagan más como un equilibrio perfecto de sus juegos. Ojo que el teorema no nos O dice, sea que, sí, dale. o sea que básicamente vamos a tender a que el equilibrio de Nash, bueno, a que el equilibrio sea el óptimo de Pareto. Exactamente, exacto. Siempre y cuando el factor de descuento delta sea lo suficientemente grande. Entonces, el teorema tiene, o sea, este teorema está muy bien, pero tiene un par de cosas que no son tan bonitas. La primera es que no dice cuánto es delta, cuánto es delta estrella. O sea, nos dice, existe un factor de descuento delta estrella, tal que si el factor, o sea, un número, tal que si el factor de descuento es mayor que delta estrella, entonces podemos sostener el equilibrio. O sea, podemos sostener estas acciones de óptimo de Pareto como equilibrio. Pero no nos dice cuánto es ese número. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no nos dice cuál es la estrategia de equilibrio que sostiene jugar, digamos, a gorrito en todos los periodos. O sea, nos dice, existe una manera en la cual jugar a gorrito en todos los periodos es un equilibrio perfecto de sus juegos, pero no nos dice cuál es esa estrategia. Pero en general, uno puede hacer este teorema cumplirse con una estrategia gatillo. Y por eso es que nos vamos a enfocar siempre en las gatillos. O pues, bueno, aparte porque son las más sencillas. Pero en parte es porque este teorema se puede casi que demostrar con estrategias de gatillo. Y de nuevo, ¿cuáles son los gatillos? Básicamente vamos a colaborar, entre comillas, o sea, jugar a gorrito todos los periodos, si hemos jugado a gorrito todos los periodos anteriores. Pero si alguien se desvía, entonces vamos y jugamos el equilibrio de Nash siempre. De ahí al futuro. ¿Tiene sentido eso o no?
Sí. Sí. Listo. Entonces esperen porque me acabo de dar cuenta que no se sincronizó la siguiente clase, entonces esperen, la sincronizo acá. Y les muestro un ejemplo adicional. Entonces, eh, porque se me fue. Segundo. Mi culpa. Lo puse el semestre pasado. Listo. Entonces, básicamente, ahora uno podría... entonces, básicamente, ahora uno podría hacer esto con un par de juegos que ya conocimos. Entonces, voy a hacer uno solo, y ustedes, porque creo que nos da tiempo para ambos, y ustedes pueden hacer el otro en su casa. Entonces, voy a hacer un juego con n firmas de Cournot que compiten simultáneamente, pero que se repita al infinito. Y vamos a tratar de ver pues, cuál sería un equilibrio perfecto de sus juegos usando una estrategia desencadenante. Entonces, este lo vas porque este tengo como la álgebra bien hecha acá. Voy a hacerlo casi que mirando las slides. Entonces, básicamente, vamos a hacer un equilibrio no cooperativo de Cournot. Ya sabíamos que tiene un único equilibrio de Nash, ¿no? Que era donde todas las firmas hacían exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y ya sabíamos que esto no era óptimo para las firmas, porque a las firmas lo que más les convenía era cooperar y formar un cartel y dividirse las ganancias de ese cartel. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces ahora, pues la pregunta es si es posible sostener este cartel en un juego que se repita al infinito. Entonces, listo. Entonces, básicamente, pensemos como en el juego de n firmas, hay una demanda inversa que básicamente es P es igual a menos B, y esto acá es el Q total, que es la suma de los Qs de cada una de las firmas. Es Q grande, voy a poner la T para que no se confunda con el periodo. O sea, digamos que las ganancias de la firma entonces son la cantidad que yo produzco por el precio, que es esto, menos el costo, ¿o no? O sea, esto es lo mismo que decir que es QI por PI, o por P, menos Q por C, ¿o no? Donde este es el costo marginal. ¿Están de acuerdo? Que básicamente se traduce a que es QI por P menos C, y P, yo sé de dónde viene, básicamente es de la demanda inversa, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. La función de mejor respuesta de la firma, nosotros habíamos dicho que era exactamente esto. Si quieren lo podemos descifrar acá, pero básicamente lo que habíamos dicho es que esto era QI, el precio era A menos B por Q1 hasta Qn menos C. Entonces, si yo derivo esto con respecto a QI, básicamente obtengo A menos B por Q1 hasta Qn. Y como uno de estos es QI, uno de los Qs es QI, ese en particular me toca restarle otra vez QI, ¿o no? Porque es como si acá quedara, por dentro hubiera quedado un 2 QI.
¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Y menos C. Y esto igual a 0. Y entonces esto básicamente lo que me decía es que es A menos C sobre 2B menos Q, o sea, la sumatoria de los Qs donde J es diferente de I, igual a QI. Y entonces lo que teníamos escrito acá. Esta es la función de mejor respuesta. ¿Están de acuerdo o no? Y ahí encontrábamos cuál era el equilibrio de Nash simétrico de ese juego, que básicamente decíamos, bueno, en un equilibrio de Nash simétrico, Q, esto es sobre 2. Q y es igual a Q estrella para todo I, ¿no? O sea, todo el mundo hace lo mismo. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Y cuando uno hacía esa álgebra, básicamente le decía que la cantidad que producían todas las firmas en equilibrio era A menos C sobre N más 1 por B. Esto lo hemos hecho ya en clase una vez. Aquí estamos en el juego estático, ¿no? No he hecho como nada más. Y ahí yo podía calcular cuánto eran los precios y las ganancias de cada una de las firmas. Y ya hemos dicho que cuando n iba a infinito, esto nos lleva a competencia perfecta, o sea que el precio se parecía a C, las ganancias iban a 0 de cada firma, y que si en cambio n era igual a 1, entonces llegábamos a monopolio, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Listo. Entonces ahora lo que queremos ver es si podemos sostener que las firmas se cooperen en el juego repetido. Entonces primero definamos qué es cooperar. Entonces ya hemos dicho que si las firmas cooperan es como si hubiera una sola firma que básicamente, o sea, todas las firmas producen lo mismo, producen Q, y hay una sola firma que decide cuánto produce todo el mundo, ¿no? Entonces en ese caso las ganancias de la firma serían N por Q, que sería Q grande, por A menos B, recuerden que es el precio, pero el precio ahora depende de la cantidad total, menos C, y básicamente eso nos llevaría a que cada una de las firmas produce A menos C sobre 2B, o sea, donde Q total, que es lo que produce todo el mundo, sería A menos C sobre 2B, ¿no? Ese es el Q total. Eso era cooperar, ahí teníamos un precio y ahí teníamos unas ganancias de cooperarse, o sea, cuánto gana cada una de las firmas, que básicamente sería A menos C al cuadrado sobre 4BN, donde recuerden que pi C por Q, por N, o sea, por todas las firmas, es las ganancias del monopolista. O sea, lo que hace cada uno de ellos es que se divide las ganancias del monopolista entre N. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Puede repetirlo, prof, por favor? O sea, cuando las firmas cooperan, lo que hacen es que deciden cuánto producir cada una de ellas, digamos que es un Q grande y cada una va a producir un N-avo, o sea, Q de cooperarse es igual a 1 sobre N el Q total. O sea, cada una produce 1 sobre N el Q total. Y este Q total es el Q del monopolista. Entonces, básicamente es como si formaran un cartel y entre ellas deciden mantener la producción un poco más baja para subir el precio y cogen las ganancias del monopolista y se las reparten entre ellas. Tal vez se puede poner así. Entonces sería como formar un cartel y entre las firmas cooperar. Y obviamente la ganancia de cooperar es mayor que pi estrella para todo el mundo. Ahora la pregunta es ¿por qué las firmas no hacen eso? Es porque si todos los demás están cooperando, o sea, están produciendo la cantidad del monopolista entre N, a mí lo que más me conviene es hacer otra cosa, es desviarme de eso o no. Sí.
¿Cómo podrían demostrar ustedes eso? Pues si uno mira las funciones de mejor respuesta de la firma, que acá estaban, si todos los demás producían la cantidad del monopolista, a mí eso no, lo que más me convenía no era producir la cantidad del monopolista entre N, era otra cosa. Que acá está. Lo que más me conviene, digamos, de que todos los demás produzcan la cantidad del monopolista. Esto es, todos los demás producen la cantidad del monopolista porque es lo que produce cada uno de ellos. Acá está. A menos C sobre 2Bn. N menos 1 de ellos producen eso y yo produzco algo diferente. Entonces, dado que los demás están cooperando, lo que más me conviene a mí es producir A menos C por N más 1 sobre 4Bn. O sea, a mí lo que más me conviene, si los demás están formando un cartel, no es seguir el cartel, sino es producir otra cantidad. ¿Están de acuerdo con eso o no? Esto lo hemos Sí. hecho en la clase, simplemente es como una reunión, un recuerdo de lo que habíamos ya hecho en clase una vez. Y las ganancias de desviarme, o sea, si los demás están jugando a ser el monopolista y yo me desvío, entonces son n más 1 al cuadrado, simplemente esto lo reemplacé ahí en la ecuación de las ganancias, n más 1 al cuadrado por a menos al cuadrado sobre 16bn. Listo. Entonces, en el juego estático, a mí, o sea, o a las firmas, no es posible sostener un cartel en equilibrio, porque si todo el mundo está jugando al cartel, a cada una de las firmas tiene incentivos a desviarse. Entonces, la pregunta va a ser, nosotros sí observamos carteles en la vida real, si nosotros hay condiciones cuando el juego se repite al infinito, bajo las cuales formar el cartel es un equilibrio perfecto de sus juegos. ¿Tiene sentido eso? Sí, Ahora, si jugamos un número finito de periodos, no importa cuánto, aquí tengo el ejemplo de 2, básicamente nosotros sabemos que en el último periodo hay que jugar un equilibrio de Nash, entonces eso hace que un periodo antes, como el pasado es pasado y el futuro está determinado, juego el equilibrio de Nash, y eso hace un efecto dominó, tal que se juega el equilibrio de Nash en todos los periodos. Eso es cuando el número de periodos es finito. Ahora, si lo jugamos infinitas veces, entonces la pregunta es si existe un equilibrio perfecto de sus juegos tal que las firmas jueguen cooperar en todos los periodos. ¿Listo? Eso no debería ser sí, dice las firmas. Ok. Entonces, vamos a considerar la estrategia gatillo de este contexto. Entonces, ¿qué me refiero con la estrategia gatillo? Aquí la tengo escrita. Básicamente dice, en todos los periodos, las firmas van a jugar cooperar si en el pasado todo el mundo, o sea, en todos los periodos pasados y todas las firmas jugaron cooperar. O sea, básicamente la cantidad del cartel. ¿Listo? Pero, esto debería ser 2 puntos. Van a jugar el equilibrio de Nash. Este es el equilibrio de Nash. Si en algún periodo pasado no jugaron cooperar. La parte es esta. Si en algún periodo pasado la cantidad que eligió alguna de las firmas es diferente de la cantidad del cartel. O sea, en palabras, las firmas van a cooperar siempre y cuando en todos los periodos pasados todo el mundo haya cooperado. Si alguna de las firmas se desvía de cooperar, entonces todo el mundo va a ir a jugar el equilibrio de Nash de ahí para siempre. Entonces, de nuevo, esto se conoce como estrategia de gatillo. En algunos libros también le llaman reversión a Nash. Porque básicamente es como, vamos a cooperar hasta que alguien no coopere y vamos a ir a jugar el equilibrio de Nash siempre. En palabras, ¿tiene sentido de que la estrategia que yo estoy sugiriendo o no? Sí, o sea que se desvían si el jugador pasado, o sea, no jugó QC. Si alguien en el pasado no cooperó, no jugó la cantidad del cartel.
Y si se desvían las ganancias tienden a cero, ¿no? Pues depende de n, pero sí. Listo. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Igual que antes, acá hay como dos historias. Están las historias donde ya en algún momento en el pasado no se jugó la cantidad de Cournot de todas las firmas. De Cournot no, del cartel, de cooperarse. Ese es un caso, ¿o no? Y hay otro caso, lo voy a poner acá abajo, pues acá al lado. Y es el caso en que en todas las historias pasadas sí hemos cooperado. O sea, hay un caso que es... Hay un caso que es cuando alguien en el pasado ya se desvió de la cantidad del cartel y otro caso en el cual todo el mundo ha jugado la cantidad del cartel en todos los periodos pasados. Entonces son como los dos posibles tipos de subjuego que hay en este juego repetido al infinito. Y yo quiero demostrar que no hay incentivos a desviarse en ninguno de los dos casos. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Sí, Ok, listo. Entonces, a ver. Básicamente, aquí la utilidad de desviarme, no, arranquemos por la de no desviarse. La de no desviarse siempre es más fácil. La utilidad de no desviarse es como todo el mundo, alguien, o más bien, alguien ya en el pasado jugó algo diferente al cartel, entonces yo lo que gano es, o sea, entonces lo que yo hago con no desviarme es que todo el mundo va a jugar el equilibrio de Nash. Mañana o no, porque ya alguien se desvió, entonces ya todos vamos a ir a jugar el equilibrio de Nash. ¿Están de acuerdo o no? sí, Sí. Y esto básicamente lo voy a hacer todos los periodos de aquí al infinito. Esa es la utilidad de no desviarme. La utilidad de desviarme es hoy yo voy a jugar algo diferente, los demás van a jugar el equilibrio de Nash, y mañana, como solo me desvío un periodo y ya nos desviamos en el pasado, entonces todos vamos a jugar el equilibrio de Nash. ¿Tiene sentido estas dos o no? Ahora, noten que esto acá es... Por más espacio que le trato de hacer, no me cabe. Entonces, la utilidad de no desviarme es básicamente hoy obtengo la utilidad del equilibrio de Nash y en los periodos futuros obtengo lo mismo, ¿no? Entonces, si yo comparo estas dos utilidades, yo necesito que la utilidad de no desviarme sea mayor o igual que la utilidad de desviarme. La de no desviarme es la utilidad de QI estrella, Q menos I estrella, más esta sumatoria. Y esa la tengo que comparar con la utilidad de hacer otra cosa hoy y en todo periodo futuro me gano exactamente la misma sumatoria, ¿no?
porque todos seguimos jugando el equilibrio de Nash. ¿Eso tiene sentido para todo el mundo o no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, lo que está en rojo, o subrayado en rojo, es igual a ambos lados. Entonces, lo que tengo que probar en cierta medida es que la utilidad de esto es mayor o igual que la utilidad de esto. ¿O no? Sí. A ver, ¿y eso qué opinan? ¿Eso será verdad? ¿No es verdad? Depende de Q. Este Q no sabemos cuánto es, no hemos dicho cuánto es, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Por qué? Por la definición del equilibrio de Nash. Exactamente. Básicamente ya sabemos que lo mejor que puedo hacer yo, dado que los demás están jugando el equilibrio de Nash, es jugar el equilibrio de Nash. Entonces, es verdad por la definición de equilibrio de Nash. ¿Para todo el mundo queda eso claro o no? Prof, pero aquí no vamos a depender entonces de una, o sea, de un valor delta. Es que no hemos acabado, nos falta el caso 2. Ah, Siempre, casi siempre el delta, o realmente en estas ideas de gatillo, siempre, el delta, voy a traer esto por acá abajo. El delta va a entrar a jugar cuando estemos en el caso 2. O sea, cuando la historia hasta ese momento haya sido que no nos hemos desviado. Ahí es cuando el factor delta va a empezar a jugar. Ok, entonces básicamente lo que tenemos que en el caso 1, cuando la historia es que alguien ya se desvió antes, lo que más me conviene es seguir la estrategia gatillo. Ahora vamos al caso 2 y es que nadie se haya desviado antes. O sea, de nuevo tengo que comparar la utilidad de desviarme con la de no desviar. Entonces, si yo no me desvío, básicamente, como en el pasado, todo el mundo ha jugado a cooperar, lo que me dice la estrategia es que yo debería cooperar también, ¿o no? Y como cooperé en el siguiente periodo, cooperamos en el siguiente y así todos los periodos futuros. Entonces, acá lo que yo gano es la utilidad de que yo juegue cooperar y todo el mundo cooperar. Traído a valor presente. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Entonces, esto básicamente es esta utilidad y que todos los demás cooperen por 1 sobre 1 menos delta. Listo. Ahora, si yo me desvío, entonces aquí es donde empieza, se pone interesante. Entonces, yo voy a hacer algo, no sé qué todavía, la otra gente va a jugar cooperar, en este periodo. ¿Listo? Y en los siguientes periodos, ¿qué es lo que yo haría? Esto es donde Q y es diferente de cooperar. hacer la sumatoria de t igual a 1 hasta infinito o sea, de que todo mundo se desvíe. Exacto. Y cuando me desvío, lo que pasa una vez me desvío es que todo el mundo juega el equilibrio de Nash, ¿no? Básicamente en todos los periodos futuros, entonces básicamente en T más 1, empiezo a jugar el equilibrio de Nash. Más bien, en el futuro jugamos el equilibrio de Nash, ¿no? Porque ya la historia deja de ser que todo el mundo cooperó en todos los periodos, ¿no? ¿Tiene Sí, sentido esto? Listo. Entonces ahora veamos a cuánto es igual esto. Entonces voy a bajar este pi acá. Ahorita vemos cuánto es este pi. Y acá, pues básicamente sería la utilidad del equilibrio de Nash
por las sumatorias de t igual 1 hasta infinito de delta a la t. Y esto sería delta por 1 menos delta, ¿no? Cuando la sumatoria empieza en 1. Listo. Ahora, enfoquémonos en esto de acá. ¿Cuál es la mejor Q que yo puedo hacer si todos los demás están cooperando, o sea, están jugando al cartel? Si todos los demás están jugando al cartel, ¿qué es lo que más me conviene a mí? O sea, a mí, como lo vimos ahorita, conviene más también jugarlo del cartel, pero si nada más lo estuviéramos No. viendo como yo, como particular, sí te conviene jugar, o sea, dar más cantidad. Exacto. Sí, exacto. Entonces, a cualquier firma, si todos los demás están jugando el cartel, lo que más les conviene es jugar este Q de acá, lo hemos encontrado y todo, que es diferente a la cantidad de cartel, o sea, producir más. O sea, desviarme el cartel, porque eso me trae unos beneficios, que son estos de acá, que son mayores que los del cartel, ¿o no? Entonces, si todo el mundo produce cartel, a mí me conviene desviarme y producir más. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que más me conviene acá, este de acá, entonces sabemos que QI va a ser el Q de desviarse. ¿O no? O sea, si los demás juegan cartel, lo que más me conviene a mí es ese QD que teníamos arriba. Y entonces lo que necesitamos es que la utilidad de no desviarse sea mayor que la utilidad de desviarse, mayor o igual. La de no desviarse, habíamos dicho que es la de cooperar por 1 menos delta, y la de cooperar la teníamos por acá escrita, la de cartel. Cuando todo el mundo juega el cartel, la utilidad es esta. A menos c al cuadrado sobre 4bn. Necesitamos que a menos c al cuadrado sobre 4bn por 1 sobre 1 menos delta. Necesitamos que sea mayor que la de desviarse. Entonces, si yo me desvío, es la utilidad de yo me desvío hoy y los demás juegan el cartel, que acá la tenemos también arriba, es n más 1 al cuadrado por a menos c al cuadrado sobre 16bn al cuadrado. A ver si soy capaz de copiar eso. Es n más 1 al cuadrado por, no sé, no me acuerdo, 4bn al cuadrado. No me acuerdo. ¿Dónde está eso? N más 1 al cuadrado, a menos al cuadrado, 16bn al cuadrado. No le pegué a nada. A menos al cuadrado, listo. Y más la utilidad del equilibrio de Nash por delta sobre 1 menos delta, la utilidad del equilibrio de Nash. Y del equilibrio de Nash, cada una de las firmas gana a menos c, a menos al cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre l. Entonces, a menos c al cuadrado, n más 1 por b, ¿verdad? Sí, creo que sí. N más 1 está al cuadrado. Okay, listo. Entonces, básicamente, tenemos esto acá. ¿Están de acuerdo o no? Eso sí, era mirar lo que estaba arriba y copiarlo acá abajo. Profe, ¿Dónde es? una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre n minúscula y n mayúscula? No es la misma. Solamente que yo soy un poquito no tan consistente como debería. Claro, perfecto. Gracias. Sí. Listo. Y entonces esto ya se ve horrible. Pero bueno, al menos este a menos c al cuadrado se cancela en todos lados. ¿Sí o no?
y creo que el b también se cancela. Acá. ¿Están de acuerdo o no? Entonces esto me queda 1 Sí. sobre 4n por 1 sobre 1 menos delta, mayor o igual que n más 1 al cuadrado sobre 16n cuadrado, más delta por 1 menos delta, 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y entonces, muy bien, en ese punto yo simplemente hice mucha álgebra en mi casa, y ustedes me van a confiar un poco ahí, pero entonces por acá ya tengo la álgebra hecha. Entonces, básicamente, esta es el álgebra que tengo acá, que es básicamente, es lo que teníamos escrito allá. Es la ganancia del Monopoly de cooperar por 1 sobre 1 menos delta, tiene que ser mayor que la ganancia de desviarme hoy, más delta por 1 menos delta, la ganancia del equilibrio de Nash. No sé por qué estos números se ven tan mal, pero básicamente después de que uno hace esta álgebra, le da que delta tiene que ser mayor que n menos 1 sobre n. Entonces, básicamente, si uno hace mucha álgebra acá, da que delta tiene que ser mayor o igual que n, ¿cómo es que era? Me olvidó, es que lo acabo de decir. Ay. N menos 1 sobre n, listo. Ah, no, ese no es, la embarré. Ah, no, sí es. ¿Sí? No es, acá está. Yo sí decir, eso no se simplifica tanto. Aquí está. Es delta tiene que ser mayor que n más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado más 6bn. Entonces, delta tiene que... Ay. Acá. N más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado más 6b más 1. Listo. Entonces, básicamente, delta tiene que ser mayor que S. Y si ustedes hacen una gráfica de esto, básicamente les da que a medida que n crece, entonces delta estrella, digamos, también crece. O sea, a medida que n es más grande, este número de acá es más grande. Y lo que quiere decir eso es que es más difícil sostener la colusión, porque digamos solamente si el factor de descuento es mayor que Cn, entonces este equilibrio del que hablamos, que sostiene la colusión, o sea, el cartel, se puede sostener. Entonces, a medida que hay más firmas, necesitamos que el factor de descuento sea más alto. ¿Tiene sentido eso? Sí. O sea, prof, pero a lo que se refiere es que no crece o que decrece delta. No, también crece. O sea, básicamente si n También crece, crece, perdón. sí, si n crece, entonces delta estrella también crece. O sea, a medida que hay más firmas, el factor de descuento que necesitamos mínimo para que este equilibrio perfecto de subjuegos, donde las firmas hacen colusión en todos los periodos, o sea, forman un cartel, se sostenga, también va a ser más alto. O sea, necesitamos que las firmas sean más pacientes o que la probabilidad de que se encuentren en el futuro sea más alta. ¿Tiene sentido eso? Sí. Okay. Entonces, pues básicamente acá en estas diapositivas, si ustedes lo quieren mirar, está también algo muy parecido, pero hecho con Bertrand. Entonces, básicamente es un ejemplo donde Bertrand se repite infinitos periodos y tratar de ver si es posible sostener colusión entre las firmas en todos los periodos y pues bajo qué condiciones pasa eso. Pero pues la álgebra es un poquito más sencilla incluso que la de este. Entonces, si quieren lo pueden revisar después, pero esto básicamente concluye el curso de Eco 4. O sea, todos los temas que se cubren en el parcial. O sea, el final va a venir hasta aquí. Hasta aquí. Aquí se acaba el final. Entonces, solamente para reiterar lo que había dicho al principio de la clase, entonces, a partir del jueves vamos a hacer ejercicios de exámenes viejos, entonces traigan dudas, como lo hemos hecho antes, y las vamos resolviendo aquí en clase. Entonces,
Recuerden que el final es cumulativo, pero que no se ha cubierto en ningún examen y por ende que aparece más en el final que antes, para que todos estemos claros, no se ha cubierto estrategias mixtas ni equilibrio perfecto de subjuegos, que equilibrio perfecto de subjuegos cubre juegos dinámicos, sencillos, digamos entre comillas, juegos repetidos finitas veces y juegos repetidos infinitas veces. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, pues nada. Ya, acabamos.